Como ya saben todos nuestros espectadores, estamos haciendo pláticas de preparación para el ENARM, este examen tan importante que se viene para muchos médicos del país. Por eso quisimos preparar este tipo de charlas con especialistas, los mejores especialistas de la República, especialistas con los que he tenido el placer de convivir y con los cuales estoy completamente seguro de que vamos a tener educación de calidad. Así que sin más les presento al doctor José Mejía Cornejo, José Jesús Mejía Cornejo. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y también especialista en medicina interna, actualmente laborando en Cabo San Lucas para el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de Subzona número 26 y también ejerce en el medio privado. Pues muchísimo gusto, Doc, y gracias por aceptar la invitación a esta plática. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a nuestro público que nos acompaña en esta sesión académica. Eh, Realmente ya nosotros como médicos, el actualizarnos continuamente no es ya ni siquiera un lujo, es parte de nuestra vida diaria, nuestra formación. Y hoy es un tema que yo lo considero Adolfo. como base, como tronco, como fundamento de lo que nos va a acompañar día con día en nuestra práctica médica, ya sea que seas cirujano, ya sea que seas Adolfo. ginecólogo, ya sea que seas cualquier otro especialista del área médica, quirúrgica, clínica, te Apaga va el a estar ventilador. acompañando a lo largo de todo este recorrido. Ya, pues, si te vas a dedicar a la salud pública o algo más, meramente de escritorio administrativo, bueno, pues también te va a servir para poder mantener este conocimiento activo en las conversaciones con médicos, en las charlas, etcétera. Pero considero que es fundamental este tema de sepsis porque pues es realmente lo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra práctica clínica y forma parte del fundamento fisiopatológico para entender qué sucede en nuestro organismo después de un proceso infeccioso. Tenemos algunas actualizaciones, tenemos cosas que nos van a ir ayudando y bueno, pues entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. A manera de introducción, ustedes saben que siempre tenemos datos de Estados Unidos y vamos a comenzar con estos datos en donde tenemos que en Estados Unidos se tiene registro aproximadamente que el 2% de los pacientes que se hospitalizan en ese país, que corresponde más o menos a 750,000 pacientes al año, sufren de sepsis. En el mundo se calcula que esta prevalencia es más de 19 millones por año. Ajá. Entonces, la cantidad de pacientes que enferman por esta condición es muchísima y obviamente no podemos hacerla menos, mucho menos ahorita en términos de pandemia, que a pesar de que es un virus, pues miren ustedes, vamos a ver más adelante cómo es que se activa toda la cascada inflamatoria y definitivamente pues todo esto nos lleva al desarrollo del estado séptico. La mortalidad estimada, igual, datos de Estados Unidos, en los pacientes con sepsis es aproximadamente 30%. Y pues como ya es bien sabido y como nos lo ha dejado ver esta pandemia, en los adultos mayores se incrementa la mortalidad por sepsis por cualquier causa. Y ya ni se diga de las personas que desarrollan choque séptico, ¿no? Prácticamente la mitad de los pacientes o más de la mitad de los pacientes con choque séptico fallecen por esta condición. A ver, ¿qué hay aquí en México? Porque esa es otra cosa. O sea, nosotros podemos decir, bueno, tenemos literatura que comenta las estadísticas de Estados Unidos, pero en México, ¿qué hay? Bueno, afortunadamente, como esta es una condición muy prevalente, el doctor Carrillo Esper tiene mucha información acerca de la sepsis en México. Él documentó en el año 2009 un estudio epidemiológico en donde se analiza la incidencia, los costos y la mortalidad de esta condición. Y el nombre de este documento se llama Encuesta Nacional de Sepsis. Ajá. Eh, Aquí se identificó que la sepsis en México representa aproximadamente el 27.3% de los ingresos a las terapias intensivas. Del 100% de los pacientes con sepsis que ingresaron a la terapia intensiva, 30% de ellos falleció. O sea, que es una condición realmente muy letal. Todos los ingresos registrados a los hospitales en México, el 8.7% de ellos fallecieron por sepsis. Obviamente ahorita,
como lo estamos comentando, y por ser un virus muy atípico en términos de esta pandemia, no se están metiendo ahorita datos que engloben al virus del SARS-CoV-2, porque obviamente estos datos se van a disparar por 3, por 4, por 5. Realmente estamos hablando de términos de sepsis, términos por infección, por las causas más comunes, que ahorita vamos a ver cuáles son los gérmenes más prevalentes que causan sepsis aquí en nuestro país. Entonces, eh, la mortalidad que nosotros tenemos registrada, gracias al doctor Carrillo Esper, es aproximadamente el 30%. Como ya les comenté, pues concuerda con los estudios, ya no nada más de Estados Unidos, sino a nivel internacional. ¿Y cuál es por qué, a qué se asoció la mortalidad aquí en México por sepsis? Pues en primer lugar se asoció por el inmunocompromiso. Ajá. También, muy lamentablemente, tenemos que tomar en cuenta que en México estamos en un país en desarrollo. Ya llevamos así ya hace como 100 años en desarrollo. Es algo que a veces pues cuesta un poco digerirlo, y cuesta también un poco digerir cómo en otros países tienen tanta tecnología y a veces no la usan como se debe. Eso es otra cosa que también es bueno mencionarlo. Sin embargo, bueno, se ve reflejado que el déficit de tecnología y de personal especializado juega un papel importantísimo en que la persona fallezca de sepsis. Y esto involucra cuidados de la salud, obviamente cuidados especializados de enfermería, cuidados especializados de especialidad médica como tal. Entonces, desafortunadamente, y sin pegarle a legua a nadie, pues todavía hay muchas deficiencias en el manejo de la sepsis en este país. Ojo, que no estoy diciendo que no haya personas que no sepan manejar la sepsis, no, tampoco. Sin embargo, hay muchas deficiencias en cuanto al conocimiento. Otra cosa que también es muy lamentable es que en este país tenemos una deficiencia, o mejor dicho, tenemos un acceso muy limitado a los medicamentos. ¿Por qué razón? Porque pueden ser de costo muy elevado, o porque pueden ser medicamentos que solamente la patente la tienen en otros países, y que desafortunadamente en países en desarrollo como el nuestro no tenemos, eh, no tenemos acceso a ellos. Entonces, bueno, estas son las condicionantes de la gravedad y de muerte en sepsis en México, ¿no? Sin embargo, las causas de sepsis aquí en nuestro país, la más común, la más frecuente, fue la etiología abdominal o de origen abdominal, y el 47% de ellas abarcó una etiología postquirúrgica. Ajá. De hecho, pues como ustedes bien saben, eh, quien desarrolló la implementación de las terapias intensivas fue un cirujano, por esta misma razón. Entonces no cambia, a lo largo de la historia este mismo porcentaje se mantiene constante. Después, ¿cuál sigue? Bueno, pues la pulmonar, ajá, 33%, infección de tejidos blandos, 8%, sepsis de origen renal, 7%, y por otras causas, 5%. Ahora, ¿cuáles son los agentes patógenos más frecuentes? Bueno, pues en primer lugar tenemos a las pseudomonas, junto con el Acinetobacter. 52% de las infecciones que ocasionan sepsis, choque séptico, son ocasionadas por los gram negativos, pseudomonas y Acinetobacter. Y en segundo lugar viene el estafilococo dorado con 38%. Y en tercer lugar, nada despreciable, tercer lugar despreciable, la Candida albicans con 10%. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Porque también aquí llegan las Klebsielas, llegan los Proteus, llegan los Enterobacter, pero los más prevalentes son estos tres primeros lugares, aunque nos sorprenda. Bueno, a mí realmente me sorprendió un poco al no ver a la Klebsiella o la E. coli ahí, pero no, ¿qué creen que no son? Sí causan infecciones, pero no tanto los choques sépticos, que es lo que estamos viendo ahorita como tal, sepsis y choque séptico. Entonces, estos tres gérmenes son los más prevalentes, ¿sale? Y también concuerda con los datos epidemiológicos internacionales. Ahora, vamos con la definición de sepsis. A ver, nosotros tenemos presente que la sepsis, o debemos de tener presente que la sepsis va a ser un daño inducido por la respuesta inmunológica del huésped a una infección grave.
aquí de manera implícita ya viene comentado que la sepsis a lo mejor sí tiene que ver por la virulencia del patógeno, por los productos tóxicos que sintetiza el patógeno. Sí, sí, por supuesto que sí tiene que ver, pero más tiene que ver esa respuesta, la sobrereacción que tiene el organismo ante la presencia de ese germen. Ahora, hasta diciembre del 2016, nosotros teníamos esta definición de sepsis, que era catalogada como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más la sospecha de una infección. Eso se tenía catalogado como sepsis hasta diciembre del 2016. De hecho, también se mencionaba que la sepsis severa era la definición de sepsis más daño a un órgano blanco, y que ya el choque séptico como tal era una sepsis severa que requería uso de vasopresor para mantener una presión arterial constante. Entonces, ¿qué cambió a partir de enero del 2017? Ahora ya se cataloga como a la sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida y que es causada por una respuesta mal regulada del huésped a la infección. O sea, ya estamos ahí como que entrando a lo que viene siendo a la tormenta de citocinas, ¿verdad? Que se puso muy de moda ahora, pues después de que se vio los cambios fisiopatológicos que generaba el virus del SARS-CoV-2. Entonces, el daño a órgano blanco, a partir de este año, es identificado como un cambio agudo en la puntuación total de la evaluación de la falla orgánica del SOFA. Ajá. Entonces, para nosotros poder definir sepsis, tenemos que identificar mediante la escala SOFA, que sea más de 2 puntos, primero, que tengamos una disfunción orgánica causada por una respuesta mal regulada por la infección, pero también que esta respuesta o esta disfunción orgánica esté ocasionando ya falla orgánica con una puntuación de 2 o más en la escala de SOFA. El choque séptico ya se cataloga ahora como una subdivisión de la sepsis y se define como anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas que se asocian con un alto riesgo de mortalidad, las cuales requieren de vasopresor para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y un lactato de -2, bueno, y un lactato que debe ser, para decir que es un estado de choque séptico, más de 2 milimoles, en ausencia de hipovolemia, ¿no? Entonces, el choque séptico se refiere a esto, y antes en las definiciones previas, no, si ustedes se dan cuenta, pues nada más decía órgano blanco y vasopresor para poder mantener la TA elevada y listo, pero no hablaban de niveles, no hablaban de números, no hablaban de cifras y no mencionaban al lactato. Lo mencionaban más adelante, pero como una medida o como una meta a mantener, ¿no? Un lactato menos de 2, una meta. Pero no lo mantenían como parte de la definición, como ahora lo vemos, ya forma parte del choque séptico. Entonces, esta es la definición que nosotros estamos ya manejando, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? A ver, es muy importante entrar a esta etapa. ¿Cómo vamos a identificar a un paciente ambulatorio con sospecha de sepsis? Pues lo vamos a hacer muy sencillo. Se hace mediante la aplicación de la escala del Quick-SOFA. Y obviamente, pues más la sospecha de un proceso infeccioso, ¿no? Es la SOFA, tenemos una puntuación del lado derecho y tenemos 3 variables a identificar de forma así, inmediata. Entonces, en primer lugar, frecuencia respiratoria. ¿Está taquiméico o no el paciente? Sí, mayor de 22 respiraciones, un punto. ¿Cambios en su estado neurológico? Sí, un punto. ¿Presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio? Sí, un punto, ¿no? Entonces, esta evaluación rápida nos permite a nosotros identificar un proceso séptico, ¿ok? Con un punto más la sospecha de infección se cataloga como sepsis, ¿ok? Esa es la nueva definición. Y luego más adelante, aquí tenemos la escala de SOFA. Esta escala de SOFA ya nos va a ayudar a nosotros a identificar a pacientes que son potencialmente evolucionables hacia el choque séptico, y tenemos estos parámetros que tenemos en la primera columna del lado izquierdo.
evalúa el parámetro respiratorio, evalúa el parámetro de la coagulación, la función hepática, la función cardiovascular, sistema nervioso central y función renal. Entonces, como se pueden dar cuenta, evalúa estos 6 parámetros y depende en los parámetros bioquímicos y en las mediciones de presión arterial, bueno, pues va a ser la puntuación que nosotros vamos a obtener de esta evaluación SOFA. Entonces, a ver, esta escala SOFA, para los que vayan a ser clínicos, internistas, neumólogos, cardiólogos, todos los que estemos relacionados al área, urgenciólogos, por supuesto, todos los que estemos relacionados al área clínica, esta escala es súper importante porque nos ayuda a evitar los varios problemas en la evaluación clínica. Más allá de la detección de la sepsis, que por supuesto para eso está evaluada, inclusive para determinar qué pacientes están en choque séptico, más allá de eso, por supuesto que nos ayuda a hacer una buena clasificación en cuanto al manejo de estos pacientes. Entonces, súper importante cualquier paciente que tengamos con datos de sepsis, ¿ok? No esperar a que llegue el choque séptico para hacer la escala. Bueno, luego entramos a un rubro bien interesante, la fisiopatología de la sepsis. Vamos a verlo desde un aspecto más molecular, pero también que sea un poco más digerible para que podamos entender qué es lo que está pasando con nuestro organismo, ajá, y con el cuadro de sepsis. A ver, en primer lugar, tenemos que la respuesta normal a la infección es un proceso muy complejo que debe ser autorregulado, porque al mismo tiempo que se localiza y controla la infección, la invasión bacteriana, también se tiene que reparar el tejido lesionado. ¿Y por qué se tiene que reparar al mismo tiempo el tejido lesionado? Pues sencillo, porque la mayor parte de las lesiones se dan a nivel intravascular. Obviamente, la lesión del endotelio provoca o desencadena que se lleve a cabo la coagulación o el efecto de la coagulación. Y aunado a ello, todo el proceso inflamatorio que es subsiguiente a esto. Por lo tanto, si no se repara, va a estar en un estado proinflamatorio perpetuo. Por lo tanto, al mismo tiempo que ocurre esta eliminación, erradicación del germen, también al mismo tiempo se tiene que reparar el tejido lesionado. Esto, por supuesto, que va a involucrar la activación de fagocitos, de las células fagocíticas, al mismo tiempo que favorece la generación de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. Por lo tanto, la sepsis va a resultar cuando la respuesta a la infección se vuelve generalizada e involucra ya tejido sano. ¿Les suena algo esto? Y va a involucrar a tejido que es remoto al sitio inicial de la infección. No sé, para quienes estén involucrados en el tema de manejo de pacientes con coronavirus, esto les va a resultar muchísimo más fácil de entender. Se hace mucho referencia a la cascada de citocinas, ¿no? Vean ustedes en esta animación, en la parte verde de los cuadritos verdes con las figuras en rojo, nosotros tenemos ahí patrones moleculares asociados a patógenos, que no es otra cosa más que sus antígenos, ¿no? Los antígenos derivados de este patógeno. Y pues obviamente el patógeno, todo lo que involucra a la formación y al cuerpo del patógeno. Su pared celular, a todos sus recubrimientos lipídicos, sus proteínas, todo lo que conlleva al patógeno lo tenemos en rojo y a los antígenos del mismo que lo están rodeando. Vean ustedes cómo este patógeno puede estar conformado de lipopolisacáridos o de peptidoglicanos. Si es de lipopolisacáridos, estamos hablando que entonces corresponde a bacterias gram negativas. Si es de peptidoglicanos, estamos viendo que corresponde a bacterias gram positivas. Ahora, por otro lado, tenemos a la célula inmunitaria. La célula inmunitaria tiene, a grandes rasgos, porque obviamente ya entrar a la fisiopatología de la sepsis es dedicarnos solamente a una clase a pura fisiopatología.
pero estamos hablando y estamos mencionando aquí a los receptores más importantes. Los tres primeros son los receptores RIG1, los receptores Toll-like y los receptores NOT. Estos receptores son receptores de conocimiento de patrones, así se le llama este conjunto de... ¿Por qué? Pues porque se le puede asociar alguno de estos patógenos, alguno de estos patógenos, o mejor dicho, antígenos, se puede asociar a alguno de estos receptores y desencadena potencialmente una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, tenemos aquí que los receptores Toll-like 2 preferentemente se van a unir a antígenos de los lipopolisacáridos, de los cuales mencionamos, forman parte de las bacterias gram negativas. Y de los receptores Toll-like 4 se agregan preferentemente los antígenos peptidoglicanos que vienen de las bacterias gram positivas. Por lo tanto, cada receptor Toll-like tiene sensibilidad para un tipo determinado de antígeno. Y entonces, por eso tenemos en la célula inmunitaria tanta especialización. Tenemos linfocitos que van a atacar a bacterias, tenemos linfocitos que atacan a virus, tenemos linfocitos... ¿Por qué? Porque cada uno tiene un receptor especializado para poder detectar esos antígenos. Pero bueno, ya lo estamos viendo aquí de manera generalizada, los receptores Toll-like 2 para bacterias gram negativas, receptores Toll-like 4 para bacterias gram positivas. ¿Ok? Entonces, tenemos también otros receptores no menos importantes, que son los TREM1 y los MDL1. Estos son receptores mieloides asociados a lectina y receptores mieloides en general. Estos receptores van a responder a ciertos hongos y virus. Pero bueno, finalmente también están expresados en la superficie de los linfocitos. A ver, tenemos otro tipo de antígenos, que no nada más son los antígenos que vienen derivados de los gérmenes. También tenemos estos antígenos que se llaman en su conjunto patrones moleculares asociados al peligro. Por sus siglas en inglés son los famosos DAMPs. Ajá. Estos DAMPs son fragmentos de mitocondrias, son fragmentos del núcleo del citoplasma liberados al ambiente extracelular durante la inflamación. ¿De qué? De nuestras propias células, infectadas, por cierto. Estas DAMPs también van a activar a los receptores de reconocimiento de patrones. Oye, doctor, ¿cuáles son los receptores de reconocimiento de patrones? Pues ya les dije, los Toll-like, los NOT, los mieloides y los mieloides de lectina. Estos son en general los receptores que son los que reconocen a los patrones o los que reconocen a los antígenos, así se llaman. Entonces, como ya les comenté, estos DAMs van a ser de tres tipos principales, a manera general. Son proteínas del grupo de la caja 1 con gran movilidad, así se llama. Son proteínas S100 y son proteínas que vienen del ADN mitocondrial. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos ahí a un linfocito grande con sus receptores. Vean ustedes, es un linfocito con su núcleo, ¿verdad? Ahí tenemos a un receptor Toll-like 2. Vean ustedes cómo ese receptor Toll-like 2 se le une un patógeno en verde y el receptor Toll-like 2 va a activar en el citoplasma la activación del factor de transcripción. ¿Por qué se le llama así? Pues porque actúa en el citoplasma, o sea, se activa en el citoplasma y va a actuar en el núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo va a activar la transcripción de los factores proinflamatorios. ¿Cuáles? Los que están ahí adentro. ¿Cuáles son todos estos factores de transcripción? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, moléculas de adhesión, las ICAM, produce, es lo que produce la adhesión de estos patrones moleculares al receptor Toll-like. Y estoy poniendo de ejemplo al receptor Toll-like, pero funciona de manera similar con los otros receptores que puse por ahí. Funciona de manera similar con el MDL1, con el TREM1. Funciona de manera similar, solo lo estoy poniendo de manera esquemática. Por eso es que también pongo ahí mismo a los S100, a los de la caja 1,
o a los del ADNM, a los restos mitocondriales, porque esos también son capaces de activar a los receptores Toll-like. Ya habíamos dicho que los Toll-like 2 tienen sensibilidad para los gram negativos, los Toll-like 4 para los gram positivos, pero pues también los productos de nuestras propias células pueden activar a los receptores Toll-like 2 y desencadenar una respuesta inflamatoria. Y esto es el principio de los fenómenos autoinmunes, que bueno, pues ya más adelante cada quien tendrá oportunidad de revisarlo, pero que este es el principio fundamental de lo que está pasando. A ver, ahí tienen ustedes en la parte de abajo un leucocito polimorfonuclear ya activado. Tiene en su superficie varias proteínas o moléculas de adhesión para que se adhieran al vaso sanguíneo y ocurra toda la quimiotaxis. Adentro, el leucocito ya activado contiene gránulos de factor de necrosis tumoral alfa, contiene interleucina 1, contiene todos los factores proinflamatorios. Estos leucocitos pues van a migrar al sitio de la lesión, va a haber un rodamiento, va a haber adhesión, va a haber diaperesis y después va a haber quimiotaxis al vaso sanguíneo. Y todo esto va a provocar la liberación a la circulación de estos factores proinflamatorios. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Pues todo lo que corresponde a la inflamación. Calor, rubor, eritema, edema, lo que forma parte del cuadro clínico de la inflamación. Entonces, aquí es donde intervienen los mediadores inflamatorios. Entonces, aquí es donde intervienen los mediadores antiinflamatorios. Recuerden que todo debe haber un equilibrio. Ni tanto que se perpetúe la inflamación, pero tampoco que no exista. Por lo tanto, aquí se van a intervenir estos factores antiinflamatorios. Y los monocitos y linfocitos cooperadores también van a entrar al terreno de juego. Entonces, del balance entre ambos depende la homeostasis de la inflamación. Y aquí es muy importante entender que un pequeño desequilibrio es potencialmente fatal, por lo que nosotros comentábamos de la cascada de citocinas. Entonces tenemos que la sepsis ocurre cuando la liberación de mediadores proinflamatorios excede los límites del ambiente local. Actualmente se considera como una inflamación intravascular maligna este fenómeno de la sepsis. ¿Por qué maligna? Porque pues llega a ser descontrolada, llega a ser desregulada y aparte de todo es autosustentable. ¿Por qué es intravascular? Obviamente porque la sangre va a diseminar los factores proinflamatorios que usualmente deberían estar confinados a una respuesta célula-célula. Pero estos mediadores proinflamatorios se liberan hacia la circulación y llegan a todo el organismo. Y pues por supuesto que es inflamatoria porque todas las características de respuesta a la sepsis son exageraciones de una respuesta normal inflamatoria. Es una exageración, una amplificación, vamos a llamarle así. Entonces, si este proceso, ojo, porque esta es ya una nueva definición, si todo este proceso ocurre en ausencia de infección, si toda esta liberación de factores proinflamatorios ocurre en ausencia de una infección, como un trauma, o, por ejemplo, una pancreatitis, a lo mejor de origen biliar, que no tiene ninguna causa infecciosa, o inclusive alcohólica, que no tiene causa infecciosa, el proceso se le va a referir como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es a todos estos cuadros clínicos de inflamación, pero en ausencia de sepsis, en ausencia de infección. ¿Ok? Entonces esto forma parte de la nueva definición de sepsis. Ya no se toma en cuenta a la respuesta inflamatoria sistémica. Ya no. La respuesta inflamatoria sistémica es en ausencia de infección, que quede claro. A ver, siguiendo con este mismo tema, ¿cuál es el efecto de los microorganismos en el cuerpo? Pues por un lado tenemos a los componentes de la pared bacteriana. ¿Cuáles son? Endotoxinas, peptidoglicanos, ácidos lipotectoicos, peptidomuramil, o sea, los componentes de lo que viene siendo la pared celular de la bacteria. Pero también tenemos los productos de síntesis de estas bacterias. ¿Cuáles? Enterotoxinas, toxina 1 del síndrome del choque tóxico,
la exotoxina A de las pseudomonas, la proteína M del estreptococo hemolítico, o sea, todos los productos bacterianos los tenemos ahí, y todos estos en su conjunto, al estarse replicando estas bacterias dentro del organismo, al estar ejerciendo su efecto patógeno dentro del organismo, todas estas infusiones de toxinas inducen un cuadro de sepsis, inducen coagulación, activación del complemento y fibrinólisis. Ahora, aquí ya empezamos a hablar del complemento. El complemento también forma parte fundamental de, de esta respuesta inflamatoria, pero también la susceptibilidad genética juega un papel importantísimo en el desarrollo de sepsis. ¿Por qué? Porque el complemento sabemos bien que es una cascada de proteínas que ayuda a limpiar el organismo. Si se inhibe la cascada del complemento, ya se ha demostrado que se disminuye la inflamación y mejora la mortalidad. Sin embargo, también existe la situación genética de cada persona. Las personas tienen variaciones genéticas que se llaman polimorfismos y el aspecto de la activación del complemento está codificado en un solo nucleótido. Pero estos son grupos de genes que regulan la formación de interleucinas y de factor necrótico tumoral alfa. Si llega a haber alguna alteración, que por supuesto que las hay, variantes genéticas en alguna persona, obviamente la respuesta inmunológica frente a las infecciones se va a ver muy disminuida. Entonces, pues genera a la persona en un estado de susceptibilidad. Entonces tenemos aquí varias cosas. A ver, vayan siguiéndome porque ahí el esquema ya está desarrollado. Pero vamos a ir parte por parte. Primero, entra el microorganismo al cuerpo. Ajá. Van a ocurrir 4 cosas a grandes rasgos. Primero, que se va a activar el factor 12 de Hageman, de la coagulación. Después, se va a activar el complemento. De C3 se va a escindir a C3 activado y de ahí todo lo que le sigue. Va a haber una activación y daño endotelial por sí mismo, por la misma entrada del microorganismo. Va a haber activación directa de los leucocitos, como ya lo veníamos viendo. Esta activación del factor 12 de Hageman va a activar la acumulación por la vía intrínseca. ¿Sí? Es por vía intrínseca, porque no hay nada externo que lo esté activando. Esto va a generar un estado procoagulante. Ajá, cuando nosotros nos hablábamos, es que se generan, cuando nos hablaban del COVID y que nos decían que se formaban microtrombos en la circulación, pues ya lo sabíamos, realmente no era nada nuevo. Sabemos que el estado de sepsis es un estado procoagulante per se. Entonces se libera el factor tisular, hay liberación de trombina, hay factor de von Willebrand y hay factores inhibidores de la fibrinólisis. Por lo tanto, todo esto genera estados procoagulantes. También la activación del factor 12 activa el complemento, por supuesto, y esta activación del complemento puede ser por vía clásica, por la presencia por la presencia ya como tal de anticuerpos, o por la vía alterna, por la presencia del mero patógeno, por la vía de la lectina también, y por la vía, por la vía de la lectina, que es la ligadura de Manosa. El complemento va a provocar daño endotelial también. ¿Y qué creen? Este daño endotelial va a provocar la activación del factor 12 de Hageman. Entonces, como ustedes pueden ver, es un fenómeno autosustentable, ¿verdad? Si no se corta con esta racha, es un estado procoagulante que nos puede llevar ¿a qué? A la coagulación intravascular diseminada. O sea, es un estado procoagulante intenso, pero que se agotan los factores de coagulación por lo mismo. ¿Ok? Entonces, también hay, con este daño endotelial, se activa el proceso antifibrinolítico PAI-1. También se ocasiona la liberación de interleucina 6, 8, óxido nítrico, factor activador de plaquetas, prostaglandinas, especies reactivas de oxígeno, etc. Y la activación directa de los leucocitos, pues también va a provocar la liberación de interleucina 1, factores de necrosis tumoral, interferón gamma, interleucina 12, 23. Esto va a provocar efectos. Entonces, la activación directa de los leucocitos en algunas células infectadas a través del factor de
eh, a través del factor de crecimiento epidérmico y a través de la interleucina 10 también pueden provocar apoptosis. Ajá. Entonces, el estado procoagulante del paciente y el daño endotelial finalmente van a llevar a una coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada va a provocar hemorragia, va a provocar isquemia tisular y estas especies reactivas de oxígeno, estas interleucinas, este óxido nítrico, pues va a provocar vasodilatación, permeabilidad capilar aumentada, hipoperfusión, redistribución del flujo, estado de hipotensión, estado de choque. ¿Sale? Los efectos sistémicos de la activación directa de los leucocitos son la taquicardia, la fiebre, la caquexia, los aumentos de los reactantes de fase aguda, los glucocorticoides, catecolaminas, resistencia a la insulina, la hiperglucemia, con la consecuente disfunción de los GLUT4. En el estado de sepsis, se eleva la glucosa no tanto porque se provoque daño al páncreas, sino porque a nivel periférico empiezan a disfuncionar las células, y más específicamente las células del músculo. ¿Cuáles son las que expresan los GLUT4? Los músculos. Entonces, de alguna manera, hay una disfunción generalizada de las células y estas células no van a funcionar bien, no van a expresar en sus membranas adecuadamente estos receptores GLUT4, que como ustedes saben, sirven para transportar la glucosa. Ajá. Entonces, esta es una causa por la cual se llega a la hiperglucemia. Por supuesto que todo esto ocasiona inmunosupresión, ¿sí? Junto con la apoptosis de estas células, esta muerte celular programada, disfunción de los GLUT4, hiperglucemia, etcétera. Todo esto lleva a la inmunosupresión. Pero también, como ya habíamos visto, la vasodilatación, la permeabilidad capilar aumentada, la hipoperfusión, nos lleva al distrés respiratorio, desequilibrio hidroelectrolítico y a las alteraciones en el equilibrio ácido-base. La isquemia tisular, por supuesto que va a llevar a la insuficiencia suprarrenal, que casi nadie toma en cuenta esto en el estado de sepsis, o muchos dicen, no, pues ponle esteroide, pero no saben por qué. Y una de las causas por las cuales se tiene que poner esteroide es por la isquemia tisular, asociada por pequeños fenómenos trombóticos en la pequeña circulación, y que uno de los más susceptibles a sufrir trombosis y que casi nadie lo menciona son las suprarrenales. Ajá. Se desarrolla insuficiencia suprarrenal con el consecuente síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Ok? Entonces, es un estado de insuficiencia suprarrenal aguda o es un infarto de las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Entonces, por eso se le apoya al paciente en estado séptico con la infusión de esteroide, pero no es porque en verdad sea como tal solamente con un efecto antiinflamatorio, por supuesto que no, es una terapia de soporte mineralocorticoide y también glucocorticoide al organismo. Ajá. Por este mismo estado de estrés metabólico en el que se encuentra el cuerpo en el estado séptico. Finalmente, pues la hemorragia, la insuficiencia suprarrenal, el estrés respiratorio, la inmunosupresión, la disfunción sistémica, pues falla orgánica múltiple y provoca la muerte, por supuesto. ¿Ok? Y bueno, ya a manera generalizada, a manera muy general, solamente tocando los pilares fundamentales del tratamiento de la sepsis, ajá, nos vamos a dar cuenta que, al igual que sucede con los politraumatizados, o al igual que sucede en el infarto agudo del miocardio o el accidente cerebrovascular, la identificación temprana y el tratamiento inmediato apropiado en las horas iniciales posteriores al desarrollo de la sepsis van a mejorar los resultados. Es decir, hay que evitar llegar a la isquemia, hay que evitar llegar a la disregulación de la inflamación o a la perpetuación de esta inflamación, a que se provoque más daño. Hay que evitar la disfunción orgánica lo más pronto posible. La disfunción orgánica, como lo han visto, pues no va a ocurrir de un momento a otro, ¿verdad? Esto toma mucho tiempo. Y si es el germen muy virulento, bueno, pues sí, pues por lo menos unas 24, 48, 72 horas, pero
sí lleva algo de tiempo, no es de que de una hora para otra ya se puso de sepsis a choque séptico. Lo que sí tenemos que ver más bien es la forma en cómo podemos alcanzar las metas y salvarle la vida al paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento de estos que estamos viendo, son las recomendaciones más actuales, modificadas en mayo de este año. Entonces, para empezar, primero tenemos que comprender que la sepsis es una emergencia. La primera hora es crítica en la atención de estos pacientes cuando nos llegan al hospital y se recomiendan 5 pasos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, este es el paquete de medidas para la primera hora de la sepsis. Primero se tiene que medir con una gasometría el nivel de lactato. ¿Por qué? Porque esto va a dirigir la terapia de reanimación, la terapia hídrica. Ajá. Si el valor inicial es mayor a 2, bueno, pues hay que hidratarlo, porque un nivel alto de lactato puede indicar que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno y puede identificar un paciente con mayor riesgo de un deterioro, un paciente mal perfundido, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hay que realizar hemocultivos para identificar la causa de la infección. Se deben tomar muestras de sangre antes de administrar los antibióticos, si es posible. De preferencia que se tomen cultivos para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Pero si no hay, para gram positivos y anaerobios, principalmente, ¿no? Hay que administrar antibióticos de amplio espectro, que sean activos contra el organismo causal. Pues muchas veces nosotros usamos tratamiento empírico, ¿no? Y mucho del tratamiento empírico que usamos depende en gran medida de la flora bacteriana que habite en nuestras unidades de terapia intensiva o en nuestros hospitales. Por eso cada hospital debería de tener un codecín y debería de tener identificados sus gérmenes, que sería lo ideal. Pero como lo vimos, otra vez vuelvo a repetir, al inicio de la, de la presentación, pues muchos de estos recursos no están disponibles, por eso es que la mortalidad se eleva. Eh, bueno, como les comentaba, hay que comenzar con líquidos por vía intravenosa, pero aquí la propuesta es que la reanimación con líquidos se realice ya con una cifra bien establecida. ¿Y cuál es la cifra? 30 mililitros por kilo de cristaloides, si hay hipotensión. 30 mililitros por kilo, ¿sí? No es de que pásale una carga de 1000, pásale una carga de 500, no, señor, se le calcula por kilo. Y esto ya también está bien definido. Ajá. En caso de hipotensión o lactato igual o mayor a 4 milimol. Y como número 5, pues los vasopresores que son fundamentales para elevar la presión arterial. Y este es un paso de resucitación crítico en pacientes con choque séptico. Entonces, pues hay que administrar, sobre todo el medicamento vasopresor de primera elección es la vasopresina. Perdón, es la norepinefrina, ¿ok? Como vasopresor principalmente. Y mantener la presión arterial media por arriba de los 65 milímetros de mercurio, ¿sale? Bueno, la PVC ya no se recomienda, o la presión venosa central ya no se recomienda por su limitado valor según la evidencia actual. Se recomienda el uso de variables dinámicas como el levantamiento pasivo de piernas, guiar la respuesta a líquidos llevando el lactato a niveles normales. Creo que los marcadores que mejor sensibilidad tienen para una adecuada reanimación son los niveles de lactato. Aunque hasta este momento había tenido una evidencia débil, sin embargo no deja de ser una recomendación fuerte. Es una evidencia débil, pero es una recomendación fuerte. Utilizar el juicio clínico con el lactato. Si el paciente tiene una adecuada presión arterial, un gasto urinario y está reduciendo el requerimiento de vasopresores, pero persiste con lactato elevado, si nosotros metemos más fluido o más líquidos, podemos llegar a sobrecargar al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las lecturas del lactato, ¿sale? O sea, pues esto es lo que ya a lo que se refiere, pues la evaluación clínica del paciente. Bueno, los antibióticos ya los comentaba en la otra diapositiva, iniciar con cobertura de amplio espectro cuando el potencial patógeno no es identificable por clínica y hay que desescalarlo una vez que se identifica el patógeno y su sensibilidad establecida a través de los cultivos. El medicamento con el cual se recomienda comenzar es con la vancomicina, con una dosis de
de carga de 25 a 30 miligramos por kilo en el caso de choque séptico, y para los beta-lactámicos alcanzar un mayor tiempo de infusión por encima de la concentración mínima inhibitoria. Por lo tanto, se tiene que administrar todos los beta-lactámicos en general, se recomendaría utilizarlos en infusión más que en bolo. Los beta-lactámicos actúan mejor por tiempo de concentración que por concentración en una sola administración. Por lo tanto, se recomienda más bien usarlos en infusión. Los antibióticos como las quinolonas, pues se deben de dar a sus dosis óptimas, más no tóxicas, y los aminoglucósidos se deben de dar en dosis una vez al día. Esos actúan por concentración más que por tiempo. Y la duración promedio de todo el tratamiento, lo ideal sería de 7 a 10 días, ¿no? Pero pues hemos visto que en nuestros hospitales se prolonga la terapia antibiótica hasta por 20, 21 días. O sea, a veces no es una meta alcanzable. Y lo sabemos, lo sabemos. Una cosa es lo que es la recomendación y otra cosa es lo que vivimos a diario, ¿no? Y por último, bueno, pues hay que considerar el uso de la procalcitonina para guiar la disminución de los antibióticos, ¿no? Eso es una buena guía, es una buena recomendación. Y respecto a los vasopresores, bueno, pues lo vamos a utilizar en pacientes que tengan un estado de hipotensión, una presión arterial media menos de 65, y recuerden que el vasopresor de primera línea siempre va a ser la norepinefrina. Dosis inicial, 2 a 12 microgramos por minuto, no hay como tal una dosis máxima verdadera, ¿sale? No hay dosis máxima como tal en la norepinefrina, sin embargo, bueno, sí que, pues, cuando vemos un paciente ya muy grave que tiene pocas posibilidades de salir, pues ahí ya entra un aspecto ético, ¿no? Con el uso excesivo de los medicamentos vasopresores. Ya sería un abuso, inclusive sería ya una aberración utilizar tanta norepinefrina, tanto vasopresor en un paciente que ya está premuerte. Creo que eso también ya corresponde a cada quien evaluar esta situación, pero bueno, la recomendación es esta, ¿sale? Los esteroides ya vimos por qué están indicados, y recuerden que el que tiene más aprobación para pacientes con coronavirus es la dexametasona. Están indicados los esteroides para pacientes con choque séptico por la insuficiencia suprarrenal que les ocasiona este estado. También respecto a la transfusión es obligatoria en los pacientes con sepsis, en aquellos que tienen 7 gramos o menos de hemoglobina, ¿sale? Eso es lo que la recomendación actual menciona. Pues si un paciente tiene 8 de hemoglobina, 9 de hemoglobina, pues realmente no es una urgencia para transfundirlo. Una indicación absoluta pues ya es que tenga 7 o menos de hemoglobina, ¿sale? Y por supuesto, por el estado procoagulante, que significa el estado séptico, pues se recomienda utilizarla en otormarina. Nuestras metas de control de la glucosa deben de estar menos de 180. En la administración de bicarbonato solamente se va a recomendar cuando el pH es menor a 7.15. La ventilación mecánica, realmente no hay cambios en la indicación para usarla, no hay cambios desde las guías del 2012. Las estrategias de ventilación para protección pulmonar, pues ya sabemos, un volumen corriente meta de 6 mililitros por kilo de peso, con base al predicho. Presión meseta menos, aquí ya cambió, ya es menos de 28. Segmentos 28 menos de 30. Aumentar PIB con FIO2 según el protocolo ARSNet. Bueno, hay algo aquí que hay que comentar, pequeño paréntesis respecto a la ventilación mecánica. Miren, ustedes a lo largo de su formación se van a encontrar varias asociaciones de ventilación. No voy a mencionar nombres, porque realmente yo no estoy a favor de ni una ni de otra. De todas hay que sacar las cosas buenas, pero sí lo que sí no estoy a favor o muy de acuerdo es que todas se hagan pasar como dueñas de la verdad. Eso sí no es correcto. Lo que sí les voy a decir, que les va a mostrar un camino de cómo manejar la ventilación mecánica, es basándonos en las guías ARSNet. O sea, podrá ser la asociación de ventilación que quiera, pero si está basada en guías ARSNet, perfecto. Hasta ahorita ARSNet ha sido una de las formas de ventilación mecánica, tanto en sepsis como ahorita, que nos lo han demostrado en pacientes con COVID,
realmente muy, muy, muy efectivas, ¿sale? Nosotros hemos visto cuáles son las metas de ventilación que propone Avento, por ejemplo, con una presión meseta menos de 28. A veces eso no es posible. Nos guiamos con las metas ARSNet, menos de 20, menos de 30, perdón, la presión meseta, y los hemos mantenido bien. Entonces yo considero que más allá de las distintas asociaciones que pueden hacerse dueñas de la verdad, sí me parece más bien leer de distintos, bueno, tomarle lo bueno a cada una de ellas y no ser obstinados a la hora de emitir un criterio clínico, ¿no? No estar obstinados creyendo que uno tiene la razón en todo el tiempo en eso, porque muchas veces estos parámetros cambian y la información es dinámica. Y más en medicina, que no hay nada escrito, honestamente. Más en medicina. Entonces, bueno, y la posición prona para los pacientes sépticos, pues ya se recomienda para aquellos que no alcanzan metas de protección alveolar en supino, ya con estrés respiratorio severo y pues obviamente con una presión arterial, una relación presión arterial FIO2 menos de 50, ¿no? Ya que están entrando a un estrés respiratorio severo, pues ya se les recomienda la pronación, ¿sale? Claro, es como esta recomendación que surgió apenas de COVID, ¿no? Del estudio que les va mejor a los pacientes pronados que a los vanos supinos y es algo que ya estaba establecido, ¿no? Sí, sí, realmente eso es lo que se ha visto. Y también te voy a decir una cosa, Armando, realmente la pronación no es algo que se acabara de inventar. Mira, realmente a nosotros nadie nos creía, ¿eh? Si tú te pones a investigar, o quien quiera, ¿eh? Que se ponga a investigar, pronación antes del 2010, no había nada, nada, por ahí sacamos un trabajo, un trabajito del hospital de Ceilán, sobre la pronación y lo empezamos a usar en pacientes graves y veíamos que mejoraba. O sea, por ahí había algún reporte antes del 2010. Mi maestro, el doctor Daniel Arellano, me acuerdo muy bien de él, decía, oye Jesús, vamos a usar la pronación, vamos a usarla. Y yo la verdad, yo estaba aprendiendo, yo le decía, pues está bien, maestro, vamos a usarla, ¿no? Y nos iba muy bien. Ya después de ahí emitimos algunas recomendaciones, nadie nos creía, nos tomaban a locos. ¿Cómo lo vamos a pronar? Van a quedar ulcerados de la cara, etcétera, etcétera. Y mira, en el año 2016 todo el mundo nos dio la razón. Salen distintas recomendaciones sobre la pronación en SIRA o en distrés respiratorio severo, y ahora, ¡pum!, llega el COVID y es la panacea, ¿no? Entonces, pues mira, estas cosas, muchos de los que le comento aquí, más al rato pueden salir recomendaciones también. Y pues qué bueno que desde ahorita estemos con esta actualización continua, ¿no? Sí, claro, nada es estático y pues todos dentro del tiempo también todos tienen una buena idea que se pone en práctica y resulta mejor que las guías, ¿no? Es cuando no hay que ser tan tajantes con el conocimiento y hay que Claro. experimentar uno justificado en su propia experiencia médica, ¿no? Tampoco experimentar sin fundamentos. Sí, yo creo que aquí, mira, es que te voy a decir una cosa, hermano, y bueno, también para nuestro público. Yo considero que una persona que tiene un criterio clínico razonable, que no es obstinado, pues, no sé cómo llamarle, ¿cómo es esa persona que no es obstinada, que es humilde a la opinión, que puede cambiar su opinión o que es humilde para aceptar que está mal cuando realmente está mal, que no se obstina con una idea? Creo que esas personas son los mejores clínicos, porque son los que van a estar mejorando constantemente. Y aquí tiene mucho que ver también el ego de cada quien. Ustedes en su práctica clínica se van a dar cuenta cuántos médicos desafortunadamente egocentristas existen que no cambian su opinión a pesar de que estén mal, solo por el hecho de no quedar mal ante el estudiante, ante el grupo de residentes o ante el otro adscrito con el que está compitiendo o trae punte, ¿no? No, 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 eso está muy mal. La práctica médica está a cargo de nosotros, médicos, la vida de pacientes, las cuales no puede recaer en una obstinación o solo porque yo pienso que tengo la razón, no es cierto. Creo que esto va más allá, nos rebasa. Entonces, si yo estoy mal, yo lo reconozco, es que tienes razón, lo voy a revisar más a fondo y mañana te digo, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, así es como va, Armando, y pues hasta aquí la sesión de ahorita.
Perfecto, cerramos con esta imagen que dejó de un linfocito Un T, majestuoso linfocito T. un majestuoso linfocito T. Se han puesto ahorita muy de moda, ¿verdad? Pero vean qué majestuosos están. Y luego por ahí tenía una imagen de un linfocito T, destruyendo a un SARS-CoV-2. Preciosa la imagen. Ya no la puse esta, pero sí. Sí, Soy fan de los linfocitos. perfecto. Pues bueno, a todos nuestros espectadores, así terminamos esta charla, grandísima charla, por cierto, Doc, la verdad es que se vio el desempeño que se puso para poder abordar este tema, y le agradezco su participación, bastante entretenida, muy actualizada, y espero que a todos nuestros seguidores, que el objetivo es prepararlos para el ENAM, no queda exento de que algún médico en la práctica le pueda servir bastante, y le agradezco de verdad demasiado que esté compartiendo su experiencia con este proyecto que apenas está empezando, el cual pues sí hemos hecho tendencia en algunas cosas, pero como todo es un proyecto nuevo y que tiene la intención nada más que difundir información médica. Sobre todo porque nos estamos pensando en adaptar al mundo tecnológico, evitar toda esa parte de difundir información por medio de libros, que si bien sabemos es información muy confiable, pero tiene la desventaja de que es información muy desactualizada, ¿no? Son libros que estuvieron recapitulando en años. Entonces, pues bueno, queremos difundir la información de manera más rápida, más efectiva, y qué mejor que hacerlo directamente hasta el bolsillo de las personas, llevando información directamente al celular. Muy bien. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación.